El vértigo, griterío e intensidad de la política real. Política real. Traducida por Facundo Pérez. En Barullo Político. Néctar de objetividad del cual se alimenta el colibrí de la información en el jardín del periodismo sano y frontal. Facundo Pérez, bienvenido. ¿Cómo te va? Perdón, estoy medio tentado de no decirlo, pero estás muteado, Facu, perdón. Igual si puedo leer tus labios, estabas diciendo que yo soy genial y que soy el mejor conductor de la historia, ¿verdad? Sí, le pasó a gobernadores, me puede pasar a mí también, que soy algo parecido. Totalmente. Bienvenido, Facundo Pérez, ¿cómo estás? Bien, me gusta quiero perder mi derecho a réplica y ganar, que ganes vos este mano a mano de metáforas periodísticas por abandono. Digo, no salía a tiempo. No pasa nada, por ahí alguien acá metió un botón para favorecerme, no descartemos eso. Puede ser. Voy a denunciar un boicot. Acá dicen que no hubo nada. Bien, está bien. Acepto la victoria. Facu, bienvenido una vez más a Barullo Político. Nunca tan cerca como hoy de las próximas elecciones legislativas. Sin embargo, el ambiente está un poco enrarecido. Incluso recién veía de pasada, en el oficialismo, el presidente está en el G20 en Roma. La campaña sigue un tramo bastante más tranquilo de cara a la veda, aún falta un montón, pero igual, no es un ritmo demasiado exagerado. Quizá lo más fuerte fue lo del acto, me lo comentaba, bueno, lo charlamos con mañana antes de entrar al vivo, lo del acto en Morón del aniversario de Néstor. Fue la primera vez que yo escuché a Alberto decir con tanta contundencia: no se le va a pagar al fondo si pone en riesgo a los argentinos. Después de que lo haga es otro tema. Pero creo que fue como el último, la primera vez que escucho esos términos. No sé si estoy siendo medio exigente. Por lo menos de esa manera sí, y también de la boca de Alberto. Hay un viraje en el último tiempo del gobierno, yo creo. Está esa entrevista de Guzmán, creo que... Sí. No me acuerdo si fue el coloquio Idea, no quiero confundirme, pero si no fue esa misma semana en la cual dice algo parecido, y dice justamente esto de que si quieren darse cuenta quién desde Argentina juega a favor de los intereses del país o a favor de los intereses de el capital financiero internacional o el Fondo Monetario Internacional, tienen que ver a quién está apurando. Si apura al gobierno para que acuerde en las condiciones del fondo, está defendiendo otros intereses que los nacionales. Sí. Entonces, dentro de eso, creo que es otro símbolo más, súper importante, súper fuerte también, de un cambio de estrategia, por lo menos discursiva, por parte del gobierno nacional. Sí, absolutamente. Puede ser electoral y puede ser también hacia el adentro de la negociación. Y te completo esto: Alberto está en Roma, se va a juntar con Kristalina Georgieva y después va a una cumbre sobre el cambio climático. La estrategia argentina en cuanto a la deuda tiene mucho que ver con estas nuevas regulaciones o esta nueva puesta en agenda de las energías renovables o alternativas en pos de amortiguar el cambio climático, ya que Argentina dice, por las características naturales de nuestro país, nuestra soberanía, contribuimos a frenar el calentamiento global. Entonces somos acreedores climáticos, si se quiere, y deudores financieros. Bueno, nosotros no tenemos la plata para transformar nuestras energías tradicionales, por ejemplo, el petróleo, por ejemplo, los combustibles comunes, hacia energías alternativas. Como no tenemos esa plata y somos acreedores ambientales, condónennos cierta parte de la deuda para que nosotros podamos destinar ese dinero a ese cambio de matriz productiva. Bueno, esa es la estrategia argentina, y así, de esta manera, entra el cambio climático en la lógica de la negociación de la deuda. Bien, estrategia que llevaría a la canonización de Juan Cabandier. Estrategia que inclusive Juan Cabandier tampoco habla mucho del tema. No, pero ¿por qué lo digo? Me parece que es realmente la cuestión ambiental ha logrado una conciencia global sumamente importante e imprescindible. De hecho, estamos en octubre y hace
30 grados, digo, claramente hay un tema que está sucumbiendo en torno a la urgencia de una conciencia medioambiental, sobre favorecer las energías verdes, sobre que no se quede solo en discursos, y claramente la Argentina, como un país que reúne tantos recursos naturales, tiene un rol súper importante. No, si me guío por el gobierno, el medio ambiente fue un tema que ha ido ganando importancia. En un principio, cuando fue asignado Cabandier, que no es una persona con experiencia medioambiental, estaba esta cosa de, bueno, cartera de segundo orden. Claramente no lo es. Es interesantísimo esto que compartís. También te complemento algo. Va a salir luego en una nota aparte Rulo de la Torre, pero adelanto ya el tema que íbamos a tocar, porque hubo una frase justamente en este ritmo desde la administración Biden, porque un embajador es seleccionado por el presidente de la nación y aprobado por el Senado en Estados Unidos en una misión diplomática estadounidense. Acá, bajo la administración Biden, el embajador va a ser Mark Stanley. Y Mark Stanley tuvo una frase que ayer la repasamos bastante, que es terrible, que es: Argentina es un hermoso microturístico al que las ruedas no le funcionan correctamente. Y habla del préstamo del Fondo Monetario Argentina y la deuda argentina como si no fuera un gobierno de su país el que aceitó ese fondo para garpar la campaña de Macri. Dos cosas, ¿no? Es el peor costado de la embajada estadounidense, vale recordar Braden o Perón, digo, no es lo mismo porque son contextos históricos diferentes, pero hay una esencia que perdura y se empieza a caer a pedazos y quedan los restos en el piso de esa cosa de Juan Domingo Biden. Digo, Biden no es Perón y Biden representa el interés del Fondo Monetario. El gobierno estadounidense está en línea con el Fondo Monetario y no con Argentina. No, por eso a mí me parece interesante la estrategia de Argentina. Parece una boludez. A ver, el término acreedor climático, acreedor ambiental, parece una boludez. Pero en el contexto en el cual se desarrolla, me parece que es una estrategia interesante. Digo, acá no hay buenas intenciones. Acá hay intereses. Sí. Intereses Sí. financieros e intereses de países. En esto que vos decís de la frase del embajador estadounidense, obviamente está defendiendo intereses que son ajenos a los intereses argentinos. A lo que voy con esto es, la estrategia que te contaba antes se enmarca en una guerra, si se quiere, entre Estados Unidos y China, una guerra de potencias económicas. Estados Unidos tiene muchísima más capacidad y está mucho más cerca de lograr ese cambio productivo hacia energías alternativas que China. Ese cambio a China lo perjudicaría bastante. Entonces a Estados Unidos le sirve que Occidente se enrole detrás de esa posición de cambiemos la matriz productiva para cuidar el planeta, porque encima generaría un freno en el crecimiento exponencial que viene teniendo China. Por eso China, y yo estoy casi seguro que Xi Jinping no participa de la cumbre que va a participar Alberto esta semana. Está enfrentado. Entonces ahí de repente Argentina puede encontrar un punto de fuga, decir, ¿a vos te conviene que yo me enrole detrás de esta lógica de cambio productivo, más allá del planeta y la cosa verde y los abrazos? Es como, bueno, listo, perdonamos una parte de la deuda. Entonces ahí tiene algo con que negociar y bueno, a ver, hay que ver si lo puede explotar. Es interesantísimo. A ver, nosotros tenemos acá también un par de temas ya de política estrictamente doméstica, pero es inevitable abordar este tópico porque justamente mientras hablamos estaba aterrizando Alberto Fernández en la cumbre de G20, el auspicio, la buenaventura que pueda trazar con presidentes y mandatarios de otros países va a ser muy importante para tener muñeca, para negociar con el Fondo Monetario. Es muy probable también de que el debate por el fondo puede estar más o menos en volumen mayor o menor según la época del año, pero yo creo que va a quedarse por un tiempo prolongado. ¿Por qué? Porque se viene el acuerdo vía Congreso con el Fondo Monetario Internacional, lo cual explicaría por qué de repente desde el gobierno está esta cosa de, bueno, llamemos al diálogo, generemos un consenso entre esto y aquello, la convocatoria dentro ya del marco interno a el control de precios fiscalizado por gobernadores y por intendentes. La imagen de los intendentes, está bien, hay un poco de marketing, claramente, no es todo, no somos tan naif de creer que los intendentes van mercado por mercado relojeando góndolas. Si lo hacen, bárbaro, pero hay una foto, hay una cámara, hay una intención. Al mismo tiempo, hay una especie de posición, si yo junto el congelamiento de precios, los dichos sobre el FMI de Alberto Fernández, lo que vos muy bien dijiste de Guzmán, hay un posicionamiento casi que una especie de reivindicación de cierta interpretación de lo que hizo Néstor, de no con el hecho puntual de saldar la deuda, pero sí de oponerse completamente al Fondo Monetario Internacional, de
me sale decir demonizar el Fondo Monetario, es un demonio de por sí, pero justamente enfatizar esa demonización o reivindicar los antecedentes penosos que tiene el Fondo Monetario en nuestro país y en otros países, solamente llevando miseria, con el diferencial de que yo creo que en 2001 había una conciencia muy fuerte de lo que era el Fondo Monetario y de cómo dejó hecho mierda al país a través de un gobierno electo por voto popular que traicionó al voto y convocó al Fondo Monetario, y ahora yo creo que a algunas personas todavía les dura la píldora dorada de Macri, que nos pedía que nos enamoráramos de Christine Lagarde. Eso pasó hace muy poco. Tuvimos un presidente que quería que nos enamoráramos de la mandataria del FMI. Eso deja alguna secuela todavía. Sí, lo tenemos naturalizado. Estamos hablando del Fondo Monetario Internacional y hace 4 años era impensado. Sí, total. Era sí. totalmente impensado. Entonces, no nos olvidemos que este quilombo nos metió el gobierno de Macri. Estamos hablando del fondo por culpa de Macri y la situación económica actual y la angustia que genera la situación de la deuda y la negociación es por culpa del gobierno de Macri, que acaba de ganar una elección, lo cual es preocupante. Y déjame tomar el guante en algo que decías recién y también yendo a lo que habíamos pactado que era la columna porque te salí por la tangente. Perdón, es viernes, no, me conoces. Yo te salí por la tangente. No, me gusta. Esto, ¿no? De la posición del gobierno dura, por lo menos desde lo discursivo, este viraje en la negociación con el fondo. También se espera ciertas posiciones un poco más duras del gobierno en cuanto a la política interna, en cuanto a negociaciones, ya sea con agrupaciones sociales, ya sea también con empresarios, grupos de interés, círculos económicos. Yo hoy le pedí al señor operador Ian Soler si podía mandar un tweet para graficar algo que quería decir aquí en la columna. Tenemos el tweet de... ¿De quién era el tweet, perdón, Facu? No lo sé. Max Orama. Era un meme. Max Orama. Ahí ya estamos cargando el tweet que había sugerido. Ahí. ¿Querés escribirlo? Sí, dice, acá, ¿no? Matsorama, le damos el mérito del tweet, y dice, las empresas antes de la pandemia, y el perro ahí súper amenazante, durante la pandemia un perrito contento, cobrando el ATP, tirando todos para adelante y pensando en el estado protector que nos ayuda durante este momento, y luego de la pandemia, obviamente, las empresas, de nuevo, Lili Lu, este perrito, amenazando, chocando contra el Estado, quejándose. A lo que voy. Esta frase, ¿no? Pero digo, hay brotes verdes en la economía argentina, sí. Hay un repunte económico, sobre todo en la cuestión de la producción. Lo que pasa es que ese repunte económico se le están quedando 4 vivos, y esos 4 vivos tienen que ver mucho con las empresas de la industria alimenticia, que al mismo tiempo responden a el sector de la economía que es más importante para comer. Digo, es muy básico el hecho. Entonces, los alimentos son una de la franja que más aumentó de la canasta básica en los últimos meses, acompañando a la inflación y superándola. Entonces, frente a esa situación, me parece que el gobierno tiene que no tenerle tanto miedo al perrito y ponerse en posiciones un poco más sólidas, porque nosotros íbamos a hablar un poco del corte en Puente Pueyrredón, ya hablamos la columna pasada, y eso termina siendo un síntoma de algo que viene ocurriendo detrás, que es, por ejemplo, esto: los alimentos no paran de aumentar, aumentan por encima de la inflación, y eso es algo que se tiene que cortar. Sí, a ver, leí algunos comunicadores que reivindicaban analizaban el rol de Roberto Feletti en este congelamiento de precios, una especie de parche, porque hasta enero no aumentan los precios de ciertos alimentos esenciales para el día a día. Hay un estudio muy piola, que creo que es de la Universidad de San Martín, se me está escapando ahora voy a verificar bien, que comparaban el porcentaje de lo que tendría que salir y lo que sale hoy. Y ya había productos aumentados casi en un 35%, 40% y hasta 50% de lo que tenían que salir. Y no eran productos, qué sé yo, no era aceitunas, cosas así. Bueno, podés vivir sin aceituna. Era leche, era fiambres, era yogures, era fruta, era carne. Y lo vemos, y ya es algo que se palpa con tan solo agarrar un changuito e entrar al supermercado. ¿A qué voy con todo esto? Vos bien lo nombrabas, ayer ocurrió algo que yo creo que no tuvo la relevancia necesaria. Fue muy grave porque pudo haber habido gente herida.
yo detesto porque siempre es una visión sesgada, porque uno termina tomando como fuente el reporte policial. Y el reporte policial, que es lo que notifica qué pasó, no te van a decir si la cana le partió un palazo en la cabeza a una mujer que estaba con su derecho a manifestarse, pero sí te va a decir, no, porque la mujer le pegó al policía. Entonces eso es una mierda que no quiero caer, pero también lo que pasó quedó en cámara y eso sí se vio, de que había una protesta frente al Ministerio de Desarrollo Social ayer. Se pintó con polenta, tengo entendido, con polvo de polenta, la frase basta de polenta en la vereda del Ministerio de Desarrollo Social, un concepto muy que hasta ahí creíamos muy ligado a un prejuicio más de la derecha, de los conservadores, esto de bueno, los peronistas quieren que coma solamente polenta, es tomado por un movimiento que uno ubica en la izquierda, un extremo izquierdo, por así decir, si es que esa categoría es válida. Acá la nota de minuto 1 lo asigna el MTR histórico, un grupo de manifestantes entró ayer por la fuerza de la sede del Ministerio de Desarrollo Social, donde protagonizaron serios incidentes en los que resultaron heridos varios empleados y que concluyeron con la detención de 3 personas. Hay un video en donde ingresan por la fuerza, rompen algunos elementos que estaban en la sala de la recepción, aparentemente sin que pasara mayores, sin que haya un hecho de gravedad, una herida de gravedad. Empujaron a 2 o 3 empleados, lo cual está como el culo, digo, son gente laburando, gente que no tiene por qué comerse un empujón ni nada. De nuevo, todo esto en base al reporte policial, todo esto en base a todo lo que se dice y lo que no se dice cuando ocurre un hecho así. Es gravísimo que entre un grupo de personas con intenciones coléricas, por así decir, al Ministerio de Desarrollo Social. Yo no recuerdo que haya pasado. Es muy grave y habla de un clima de época. Lo que también me llamó la atención, y lo tengo que mencionar, hoy yo off the record me comuniqué, intercambié WhatsApp con 2 personas de 2 movimientos que según la nota de minuto 1, porque hay que decirlo, formaron parte de la movilización. O sea que esto que pasó fue un desprendimiento de una movilización que no tenía intención de entrar al Ministerio de Desarrollo Social. No había intención. Pero un grupo decidió entrar por la fuerza y generó ese desbande. Tanto una organización como la otra, súper importantes en el armado piquetero, en la vida piquetera, dijeron, condenamos la represión policial, queremos que liberen a los compañeros, el gobierno que nos tiene que dar una respuesta, digo, lo entendible, pero dijeron no son parte de nuestra organización. La gente que ingresó no son parte de nuestra organización. Y no lo decían despegándose, lo decían diciendo no digas que es nuestra organización porque no es nuestra organización, de ninguna manera. Y era gente confiable. Entonces, yo creo, y lo hemos hablado acá muchas veces, de que hay un desdoblamiento de los movimientos sociales. Hay movimientos sociales que protestan, que podemos estar la forma, el corte del Pueyrredón, digo, ya lo hemos hablado la columna anterior. Y hay un desdoblamiento, un grupo que ha decidido pasar a la fuerza, al menos ayer. De nuevo, esto no quita de que todo el desastre que ha hecho la CAN, la represión, no estamos pidiendo que se reprima a nadie. Dicho esto, hay un tufillo a un desprendimiento y hay un tufillo a que hay una parte de los grupos sociales, de los grupos activistas sociales, piqueteros, que está por fuera de la agenda de los piqueteros en sí. Las imágenes hablan por sí solas. Es muy grave si es así, es gravísimo. La información que se replicó en los medios es que el militantes o gente parte del MRT son los que entraron al Ministerio de Desarrollo. ¿Tus fuentes es que no pertenecen a esa organización? Que el MTR tiene diferentes ramas. Yo la verdad que lo he aprendido, aún lo aprendo. ¿Cuántas ramas tiene? MTRX, MTR tal, MTR dirigido por tal. Acá en minuto 1 lo asigna el histórico, pero de los 5 o 6 movimientos que estaban ayer en la protesta, ninguno dice, sí, mirá, fueron nuestro... A ver, no estoy de acuerdo, ¿no? Pero diría, no, mirá, nosotros queríamos pasar a la fuerza y queríamos dejar pintado en la pared, basta de reunirse con empresarios, hijo de puta, denle comida a la gente. Digo, no, decían, nosotros rechazamos la represión, nosotros nos solidarizamos con los detenidos, no son parte de nuestra agrupación. Porque también es muy difícil cómo se percibe desde una agrupación. Hay tantas interpretaciones y tantas líneas que es muy difícil categorizarse cual planilla, aunque quisiéramos hacerlo, ¿no? Sí, igualmente, sobre todo las organizaciones sociales tienen
una gran sapiencia y una gran experiencia en movilizarse, Sí, y se sabe que las movilizaciones están altamente organizadas. sí. Yo no creo que esto suceda de manera espontánea, realmente. Y también lo preocupante es que esto se dio luego de una reunión entre gente del ministerio y estas agrupaciones sociales, en donde se había llegado, no sé si a un acuerdo, pero por lo menos a una respuesta por parte del gobierno o del ministerio a demandas, seguramente insatisfactoria, pero el momento del diálogo estuvo, y no lo estoy diciendo como a pesar del diálogo se manifestaron, no, el gobierno no pudo frenar, en este caso, la protesta en el Ministerio de Desarrollo Social y encima que hayan entrado y golpeado a trabajadores de ahí dentro, incluso teniendo una reunión previa. En ese sentido hay un halo de preocupación, digo, como una falta de pragmatismo o de resultado, por así decirlo. Yo nunca vi, por ahí me equivoco, nunca vi algo así con Macri, y bien que así sea, porque lo último que quiero es que fajen a un empleado del Ministerio de Desarrollo Social que no tiene nada que ver con la crisis, seguramente era un pibe o piba que estaba atendiendo en la recepción y que era un empleado más y que mañana puede caer en la calle. Digo, lo último que tiene que pasar es eso. No recuerdo nunca llegar a este extremo con Macri. La noticia pasó casi desapercibida. Digo, además sucede esto. Es un lugar por el cual mucha gente pasa todo el tiempo. Y mucha gente, lo vimos, digo, yo pasé con el bondi y vi el humo negro espeso, no vi esto que pasó cuando estábamos al aire. Y después decís, che, lo vimos todos, nadie va a decir nada. Realmente, o sea, ¿qué? Odio decir esta frase, pero ¿qué pasaba si había un ministro, un secretario o secretaria? Ahí sí vamos a hablar de que entró al Ministerio de Desarrollo Social. También hasta completamente desprovisto de seguridad. No digo de que vaya un patrullero y los cague a palos. Pero ahora decís, bueno, el ministerio debe tener su seguridad, de haber un cana que igualmente se hubiera comido los palos porque estaba en minoría. Pero parecía realmente una especie de liberación de la zona. También me llamó la atención un poco, esto que vos mencionabas, de la reunión. Supuestamente el cambio Zabaleta por Arroyo se debía a mayor territorialidad, peso político de Zabaleta. Mucha gente incluso elogia más accesibilidad de Zabaleta por su experiencia como intendente de Burlingame. Pero esto es grave, pasa en cualquier ministerio. Y de nuevo, casi que es una noticia que vos encontrás marginalmente. Es raro. Sí, y también se da un contexto, como hablábamos la vez pasada, de constantes cortes y constantes piquetes en los accesos a la ciudad de Buenos Aires, hoy otra vez. Obviamente, también, por más de que se den en una seguidilla, es importante entender el motivo y averiguar el motivo de cada corte. Hoy el corte en Puente Pueyrredón es porque se cumplió un año de la toma de tierras en Guernica, entonces entender a qué se debe cada corte. Pero, digo, si se quiere, al gobierno con los cortes se lo corre por izquierda, y al gobierno, se lo corre, no, se lo critica. Y al gobierno, por los cortes, se lo corre por derecha, o se lo critica por derecha, es decir, cómo permiten que se hagan los cortes, por qué no los sacan, y al mismo tiempo, cómo permitan que se hagan los cortes, por qué no solucionan los problemas de esta gente. Bueno, por A o por B, hay un factor, un común denominador, que es la ineficiencia. Digo, lo mires por donde lo mires, veas la solución que quieras verle, el corte está ahí, y hay problemas que se generan antes y después del corte y que el gobierno no está pudiendo resolver, no está teniendo la cuota de pragmatismo necesaria, de negociación necesaria, de política necesaria para poder resolverlo. Y algo que también, comenzando a cerrar, lo compartíamos un poco charlando antes de entrar al aire, hoy, como vos dijiste, debido al aniversario de la represión en Guernica y la no solución de la crisis habitacional, se movilizaron diferentes colectivos de Guernica, con auspicio de diferentes fuerzas de izquierda, al Puente Pueyrredón haciendo un corte total. Hay una foto que se viralizó, yo espero no estar tirando cualquiera, pero no, tengo entendido que es de ahí, hay diferentes, eso sí lo vi, mujeres con chicos, digo, más allá hay hombres, mujeres y niños, pero hay menores dentro de la movilización, porque son familias, a fin y a cabo, que no tienen casa. Incluso había una foto esta que se ha viralizado de una mujer amamantando a su bebé. Digo, es muy sensible la situación, y mi miedo, y no para hacerme el héroe o el ciudadano modelo, creo que es el miedo de todos, no es que una mujer amamantando un bebé le pegue un cana, porque no soy estúpido. Sí, mi miedo es, conociendo a la cana y conociendo la historia del Puente Pueyrredón, que como pasó ayer en el Ministerio de Desarrollo Social, algún sacado vaya
y si no es la cana que tira primero, le embuja un cana, se arma un bardo bárbaro y paguen los platos rotos, gente que jamás tendría que pagar los platos rotos en una sociedad así. Ese es mi miedo, conociendo la historia del Puente Pueyrredón y la historia de la cana en el Puente Pueyrredón. Yo creo que eso es lo que se tiene que evitar, siendo que ya van 2 semanas de cortes y creo que aún no se ha percibido desde el gobierno, como vos decías, con eficiencia, la necesidad de dar respuesta a esto. Y como siempre decimos, creo que la última vez lo dejamos muy claro, pero repetimos, dar respuesta no es cagarlos a palo. Dar respuesta es atender su situación como una familia que reclama una casa después de la represión en Guernica para poder solventar una solución. Decirlo es fácil, hacerlo debe ser complejo, pero es la preocupación que creo que ronda, creo que en todo, justamente evitar a toda costa la represión. Sí, totalmente, suscribo. Y hace un rato hablabas de con Macri no sucedía esto. También me acuerdo como la manera de operar su ministerio de Carolina Stanley, ¿no? Y la supuesta cercanía con un montón de agrupaciones sociales, sí. En el medio de la peor debacle económica, como también ir entendiendo que hay luchas y conflictos de nicho, por así decirlo, como muy puntuales, y otros que se dan a nivel macro, y bueno, ir entendiendo cómo se desarrolla cada uno. Uh-huh. Facu, un placer siempre tener estos espacios para charlar, digo, uno puede tener muchas opiniones y muchos sentimientos en juego, pero creo que siempre charlarlo, volcarlo es parte del descargar y de intentar entender un poco más lo que sucede. El lunes nos reencontramos en otro barullo, si le parece. Dale, claro que sí, si llego, si no me agarra un corte. Bien, bien, te sacamos por Zoom, desde ahí. Dale. Abrazo, Facu. Chao. Facundo Pérez, estudiante de Ciencia Política, actor, artista, amigo de la casa, en su barullo político, tenido de la coyuntura, tenido de lo que viene sucediendo día a día y lo que nos preocupa tan cerca de las elecciones, tan cerca de fin de año y con tantos asuntos que resolver en la política doméstica.